Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 6 y en esta ocasión vamos a presentar el reto del motor de lineal simple. El equipo está conformado por Iván Armando, Julio César, Miguel Ángel y su servidor Alfonso. Si bien la vida cotidiana del ser humano a lo largo de las décadas y en los últimos años ha habido influenciada claramente por las fuerzas y fenómenos magnéticos presentes en la tecnología del pasado, de la hora y que claro formarán las bases del futuro. Para entender de una mejor manera estos fenómenos se necesita describir las fuerzas que actúan en los campos magnéticos y los fenómenos alrededor de estos. Como primer concepto que queremos introducir es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz describe la fuerza actuante sobre cargas eléctricas en movimiento dentro de un campo magnético, donde una partícula con carga Q, con velocidad v perpendicular a las líneas de acción de un campo magnético B, la fuerza de Lorentz actúa sobre esta partícula. Como se puede ver, ahí existen dos ecuaciones que están escritas por la fuerza magnética, que es igual a la carga, por el producto cruz de la velocidad por el campo, o bien la fuerza magnética es igual a la carga multiplicado por V por el seno del ángulo que forman. Ahora bien, es posible determinar la dirección y sentido de esta fuerza utilizando la regla de la mano derecha. Como se puede observar en la imagen, se deben observar tres dedos, el pulgar, el índice y el dedo medio. El pulgar muestra la dirección y sentido de la fuerza, mientras que el índice da la dirección del vector velocidad y finalmente el dedo medio representa la dirección del campo. Ahora vamos a pasar con la fuerza magnética sobre elementos de corriente. Bueno, en esto se toma en cuenta la corriente con cargas en movimiento y, bueno, los rieles dentro de un campo magnético, los cuales son responsables de transportar una corriente, la cual experimentará una fuerza magnética. Y de esta forma, la fuerza magnética experimentará una longitud. Y la fórmula que se logra es la fuerza es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Bueno, y después podemos pasar a que, bueno, esta depende la dirección de esta puede variar, ya que pues para calcular la fuerza neta del alambre es necesario hacer una sumatoria de cada segmento de D, y pues ya sería la fuerza es igual a la intensidad por diferencial de longitud por el campo magnético. Y pues ya podríamos pasar con la torca sobre bucles cargados, momento dipolar magnético. Bueno, este momento dipolar magnético se refiere a las cargas que se mueven a través del polo, norte hacia el sur. Esto siempre es así en los campos magnéticos. En esta la corriente siempre sale del polo norte al polo sur. Ahora bien, es posible observar un bucle que conduce a una corriente dentro de un campo, logrando describir una fuerza que se contiene en los imanes, en este caso, para producir un momento de torsión sobre la espira. Y ahora acerca del análisis de fuerzas sobre los rieles de un motor lineal, pues este es un principio básico dentro de los motores lineales, ya que en este se encuentra el campo magnético y siempre va a estar normalmente una barra de metal sobre estos dos rieles, conductores conectados a una batería en el circuito, logrando que la corriente de la batería cruce por los rieles, dejando de positivo a negativo. Algunos efectos que pueden presentarse para que no funcionen muy bien los rieles sería que se presentaran un relieve, el material de fabricación, el peso o la longitud de los materiales. Y también de igual forma la fricción. Los materiales magnéticos más comunes son empleados para el ámbito industrial con diferentes características, fuerzas y potencias. Dentro de los más comunes se encuentran los de ferrita, que son los más económicos y tienen diversas funciones desde la automatización de un proceso a trabajos que no excedan su temperatura. Los álnicos son una aleación de aluminio con níquel y cobalto, además de no presentar oxidación y de ser capaces de mantener sus propiedades magnéticas, ya que son capaces de funcionar a pesar de llegar a los 500 grados centígrados. El neodimio es el material más utilizado, más potente gracias a su alto campo magnético y tiene la capacidad de retener la magnetización una vez que se le haya quitado el campo magnético externo.
Elementos básicos de un circuito mediante la ley de Ohm. Los elementos básicos de un circuito son generador de la corriente donde se produce la electricidad, conductor por donde circulan los electrones impulsados por el generador, la resistencia eléctrica que se opone al paso de la corriente y un interruptor. Eh, un elemento que permite la apertura o cierre del paso de corriente. La ley de Ohm se emplea para conocer la reacción de la corriente, la tensión y la resistencia de un circuito eléctrico utilizando la siguiente ecuación, donde E es la tensión resultante del circuito eléctrico, I es la corriente que entra al circuito eléctrico y R es la resistencia que se encuentra dentro del circuito. E está dado por voltios, I en amperes y R en ohmios. Si se buscara conocer la resistencia, se necesitaría la división de E sobre I, así como la corriente será dividir E sobre R. Ese es el triángulo de la ley de Ohm. Para el cálculo de la potencia consumida en un circuito eléctrico con una resistencia, en este apartado utilizamos un circuito cerrado en el cual se necesita un voltaje inicial, una resistencia y una corriente. Para sacar el cálculo necesitamos la siguiente fórmula, P es, que aparece ahí, donde P es la potencia consumida por el circuito, I es la corriente en amperios y B es el voltaje en voltios. Finalmente, las mediciones usadas en el campo magnético, usado el efecto Hall. Si una corriente eléctrica fluye a través de un conductor en este campo magnético, este ejerce una fuerza transversal sobre los portadores de cargas que empujan hacia un lado del conductor. Por lo anterior se puede observar de una mejor manera en un conductor plano. La acumulación de cargas en los lados del conductor equilibrará la influencia magnética logrando un voltaje medible entre los dos lados. La presencia del voltaje transversal se llama efecto Hall. El voltaje Hall está dado por la siguiente fórmula que aparece ahí, donde N es el número de portadores de carga, Q es la carga, B es la intensidad del campo magnético, I es la intensidad de la corriente, B es la altura de la cinta conductora y B es la velocidad media entre los electrones. La ley de Faraday, esta ley habla sobre la tensión eléctrica en una bobina en cable que provocada por el circuito eléctrico, que es proporcional a la variable del flujo que lo atraviesa. Este voltaje se produce por la intensidad, por el imán entrado y saliendo de la bobina, lo cual crea un campo magnético a su alrededor. Bueno, el flujo magnético es la medida utilizada para saber el área por el cual pasa un campo magnético. Esta se calcula a partir de la superficie sobre la cual se va a calcular, y de igual manera los ángulos de las líneas del campo magnético. Su fórmula es: ángulo es igual a la integral de B por ds, teniendo como medida los Weber, que es T por M cuadrada. Y los generadores eléctricos, el rotor es el componente que gira por la acción del motor, el estator es la parte fija y en su interior es donde gira el rotor, y el motor es la parte que se transforma la energía recibida que en una capaz de realizar trabajo. La fuerza que genera causa el movimiento. Ahora bien, para las fórmulas empleamos algunas variables como el voltaje, la resistencia, el valor del campo magnético que teníamos en el experimento, la longitud de la varilla de aluminio, así como la masa de esta. Y aplicando algunos conocimientos por segunda ley de Newton e integrales, logramos obtener las fórmulas de cinemática de motor lineal, sin fricción, con fricción y en un caso especial con rodadura. En estas, pues básicamente obtuvimos la aceleración, la velocidad y la posición de cada una de estas. Ahora bien, para el código MATLAB usamos las ecuaciones, o bueno, las fórmulas anteriormente mencionadas, y lo que hicimos fue primero poner nuestros nombres, después solicitamos las variables para el problema, y con esto creamos unas constantes que en este caso van a asimilar lo que pusimos en las fórmulas, y posteriormente se aplican las fórmulas, valga la redundancia, para calcular así y poder graficar. Aquí se pueden observar los materiales que se utilizaron para realizar el experimento. En nuestro caso fue un motor lineal, por lo tanto necesitamos caimanes,
madera, imanes, papel aluminio, pilas de 9 voltios, alambre de metal, bueno, cobre en este caso, y de igual forma cinta, cualquier tipo de cinta que sirva de aislante. Bueno, en este, pues el modelo creado, el cual pues... Y ahora pasaremos con el análisis. En este caso, pues estos fueron los valores que se introducieron dentro de MATLAB. Y con estos se puede observar el voltaje, que fueron de 15 voltios, la resistencia de 4.5 ohms, el campo magnético de 4.2 Tesla, la longitud de 0.2 metros y la masa de 0.109 kilogramos. Y con este caso, pues obtuvimos los gráficos de MATLAB. En caso sin fricción, con fricción y caso con rodadura. Bueno, pues aquí iniciamos con los datos de Tracker. Pues aquí utilizamos el mismo programa para ponerle un eje, ponerle la distancia que tiene, el perímetro que tiene la tabla de madera. Y bueno, y medimos el movimiento. Está medido de tiempo y, o sea, se miden las siguientes gráficas. La aceleración versus el tiempo, la posición versus el tiempo y la velocidad versus el tiempo. Bueno, aquí en las comparaciones nos dimos cuenta que, bueno, en ambos softwares nos aventó que pues son directamente proporcionales, tanto la posición y el tiempo y la velocidad y la aceleración. También, sin embargo, pudimos apreciar que las gráficas de Tracker existieron errores en la medición. Esto debido a pues, los materiales sensibles a cambios en la calidad del video o incluso en la precisión del software. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el experimento nos salió hasta cierto punto debido a que pues existieron diferentes tipos de impedimentos que nos hicieron llegar a la conclusión específica. Esto debido a que nuestro alambre no fue el más específico, tanto en material como en qué tan desdoblado estuvo, y pues también no supimos exactamente si las pilas estaban cargadas al 100%, y pues los caimanes no supimos si también no eran tan nuevos o si la calidad del cobre que tenían por dentro estaba tan nuevo como para dar la suficiente energía. Y pues en el proceso dentro de esta rama ha sido de gran importancia en el emprendimiento de las creaciones que se han presentado en la humanidad para mejorar su estilo de vida, mejores transportes, mejores vías de comunicación, entre otras cosas. Bueno, aquí están nuestras referencias y agradecemos su atención.